Mi vida siempre ha sido un poco tranquila. La verdad, nunca me gustó mucho salir de fiesta, ir a bares o a esas cosas. Ya pasé la fase de andar de noche por el río, buscando aventuras. Ahora, prefiero disfrutar de la paz de mi departamento en el suburbio, lejos del bullicio. Pero, a veces, por más que intentas huir de la confusión, ella termina llegando a tu puerta. Literalmente, la historia comenzó cuando el departamento al lado del mío quedó vacío. El antiguo vecino, el señor Néstor, se había mudado para vivir con su hija allá en la baja y me quedé sin nadie en ese lado del pasillo. No voy a mentir, fue un alivio. El viejo me espiaba todo el tiempo cada vez que salía de casa. Parecía que estaba siempre al pendiente, esperando para iniciar una conversación. Y peor aún, con ese aliento a café viejo. Que Dios me libre. En fin, el departamento estuvo vacío por un tiempo. Hasta que una tarde de viernes escuché el ruido, esa movida de mudanza, ¿sabes? Gente subiendo y bajando las escaleras con cajas, hablando fuerte, el sonido de la puerta cerrándose. Me picó la curiosidad. Claro, ¿quién se mudaría ahora? Esperé unas horas hasta que el ruido disminuyó y fingí que iba a sacar la basura solo para echar un vistazo. Cuando abrí la puerta y puse un pie en el pasillo, me encontré con él, el nuevo vecino. Estaba parado frente a la puerta de su departamento, todo enredado con unas cajas. Era un chico nuevo. Debía tener unos 20 y pocos años, bastante más joven que yo. Tenía ese aire un poco desgarbado, el cabello despeinado, una camiseta vieja de banda. No parecía mal, pero tampoco era el tipo de hombre que te hace voltear a ver 2 veces. Pero su manera. Eso me llamó la atención. Hola, le dije con una sonrisa, parece que necesitas una mano. ¿Verdad? Me miró un poco perdido, como si no supiera exactamente qué responder, se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Sí, creo que estoy un poco enredado. Gracias, pero creo que puedo solo. Miró las cajas de nuevo, como si no estuviera seguro de poder hacerlo. Relájate, vecino. Si necesitas ayuda, solo grita. Vivo aquí al lado. Por supuesto, extendí la mano y él se quedó unos segundos antes de estrecharla. Lucas. Encantado. Su apretón de manos era débil, un poco inseguro. Me reí por dentro. Era evidente que estaba incómodo, pero esa era la gracia, ¿verdad? El chico estaba claramente fuera de lugar. Probablemente era la primera vez que vivía solo. Me dio ganas de bromear con la situación. Entonces, Lucas, ¿vas a vivir solo? Le pregunté casualmente. Sí, bueno, es la primera vez, ¿sabes? Nunca he vivido fuera de la casa de mis padres. Sonrió nerviosamente. Entonces lo entendí. Eso explicaba su manera, hijo de mamá probablemente. Nunca había tenido que lavar su propia ropa, apenas sabía hacer un fideo instantáneo. Estaba acostumbrado a que todo le dieran en la mano y, de repente, lo lanzaron a este edificio en el suburbio para arreglársela solo. Sentí una mezcla de lástima y ganas de reírme de la situación. Todo saldrá bien. Le di una palmadita en el brazo. Para lo que necesites, estoy aquí al lado. Si necesitas azúcar, café o alguien con quien hablar. Sonrió de nuevo, aún un poco nervioso, y yo entré de nuevo a mi departamento, satisfecha con mi pequeña inspección. Desde ese primer encuentro comencé a prestarle más atención. Cada vez que salía llegaba, él estaba por ahí, moviendo las cajas o en su celular. Caminando un poco lentamente por el pasillo. Había algo en él que me hacía querer provocarlo. Tal vez era su timidez, esa manera de no saber qué hacer cuando estaba cerca de una mujer. O tal vez era el hecho de que parecía tan fácil de leer, predecible, pero interesante que un día, en la hora del almuerzo, me encontré con él de nuevo en la portería. Estaba con la cabeza baja, metido en su celular, casi choca conmigo. ¡Ey, vecino distraído! Bromeé, riéndome. Él dio un salto como si lo hubiera pillado en falta. Lo siento, estaba distraído. Metió el celular en el bolsillo, un poco incómodo. Solo estaba viendo unas cosas del trabajo. ¿En qué trabajas? Pregunté, queriendo entablar más conversación. Acabo de empezar en una oficina de contabilidad, pero aún estoy un poco perdido, ¿sabes? Es mi primer trabajo de verdad. Asentí como si entendiera exactamente lo que él estaba sintiendo. Es normal. Al principio todo parece confuso, pero pronto le agarras el truco. Y, de nuevo, cualquier cosa que necesites.
Solo tienes que venir aquí. Si necesitas compañía para relajarte después del trabajo, también estoy siempre por aquí. Vi cómo su rostro se ponía rojo. Sus orejas ardían. Era divertido ver cómo reaccionaba a todo lo que le decía. Me divertía con eso. Claro, no, estaba exactamente interesada en él, pero el juego de poder, la forma en que se ponía nervioso cerca de mí, era irresistible. Los días fueron pasando y nos encontrábamos con más frecuencia. De vez en cuando iba a la portería en el momento en que él salía para trabajar, solo para saludarlo y ver cómo reaccionaba. Otras veces lo veía llegando del trabajo. Siempre con la misma cara de exhausto, pero sonreía cuando me veía, aunque fuera una sonrisa tímida. Hasta que llegó un día en que finalmente aceptó una de mis propuestas. Acababa de volver de la calle y lo vi sentado en la escalera con una bolsa de mercado en la mano. Parecía que acababa de llegar, pero no quería entrar al apartamento aún. ¿Estás de bobeira ahí, Lucas?, pregunté, apoyándome en la barandilla. No, solo estaba pensando en la vida. Se rió, pero era esa risa nerviosa de siempre. ¿Qué tal pensar con una cerveza? Tengo unas frías en casa, dije, casual. Como si no quisiera nada, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él dudó. Vi en su rostro que estaba luchando contra su propia cabeza, queriendo decir que sí, pero con miedo de lo que podría pasar. Me encantaba esa reacción. No sé, creo que no sería una buena idea. Vamos, Lucas. Es solo una cerveza, no te hará daño. Me reí. Bajando otro escalón de la escalera, ¿o vas a estar sentado ahí solo el resto de la noche? Después de unos segundos, finalmente cedió. Está bien, solo una. Se levantó y me siguió hasta la puerta de mi apartamento. Dentro de mi departamento, la atmósfera era completamente diferente a la del pasillo. Mi sala tenía una iluminación suave, acogedora, y el aire llevaba un olor dulce de incienso. Me aseguré de mantener el ambiente acogedor. Se sentó en el sofá, un poco incómodo, mientras yo tomaba las cervezas. Aquí, toma, le entregué la botella y me senté al otro lado del sofá, cruzando las piernas. Entonces, cuéntame, ¿cómo es esta vida de nuevo morador? Es un poco extraña aún, ¿verdad? Estoy acostumbrándome. Abrió la cerveza y tomó un sorbo, claramente aún incómodo. Al principio es así, pero pronto estarás mandando en todo aquí. Dije con una sonrisa, tratando de hacerlo sentir más cómodo. Hablamos por un tiempo y me di cuenta de que, a pesar de su timidez inicial, era buena persona. Pero su manera, siempre nerviosa, siempre insegura, me hacía querer provocarlo cada vez más. No podía evitarlo. Era como un juego para mí y cuanto más se ponía rojo, más quería ver hasta dónde podía llegar. Sabes, Lucas, deberías relajarte más. Siempre estás tan tenso. Dije después de una pausa en la conversación. Se rió de nuevo, esa risa que ya conocía bien. Sí, supongo que es solo mi manera de ser. ¿Quién sabe si no es hora de cambiar un poco esa manera? ¿Verdad? Pregunté, inclinándome un poco hacia él. Solo para ver su reacción. Se puso rojo de inmediato y desvió la mirada él tartamudeó, sin saber qué decir. Tranquilo, solo estoy bromeando. Me reí, recostándome de nuevo en el sofá. La verdad era que me gustaba este jueguito. No era algo serio ni profundo. Solo quería ver hasta dónde podía llevar las cosas. Y él estaba claramente perdido en este nuevo mundo, sin saber exactamente cómo actuar. Eso me daba aún más control. Y me encantaba eso. Después de esa noche en que Lucas finalmente entró en mi apartamento, sabía que había plantado una semillita en su cabeza. El chico estaba intrigado, curioso, pero al mismo tiempo completamente perdido. Era claro que no sabía qué hacer con lo que estaba sintiendo, y para ser sincera, eso solo hacía que el juego fuera más divertido para mí. Los días fueron pasando, y nos encontrábamos más veces en el pasillo, en la portería e incluso en la tienda de la esquina. Siempre me saludaba con esa sonrisa tímida, un poco avergonzada. Pero yo notaba que algo estaba cambiando. Lucas ya no desviaba tanto la mirada, ya no tartamudeaba tanto. Parecía que, poco a poco, estaba acostumbrándose a mi presencia, o mejor dicho, estaba tratando de entender cuál era mi intención. En uno de esos encuentros en la tienda, él estaba allí, enredado con unas compras, tratando de equilibrar una sandía y unas bolsas. Yo estaba comprando algunas tonterías cuando lo vi luchando. Vaya, vecino, ¿necesitas un carrito, Bromeé, riéndome.
Él me miró, también se rió, pero fue esa risa nerviosa de siempre. Creo que exageré. Sacudió la cabeza. Un poco avergonzado. Pensé que podía llevar todo de una vez. No seas tonto. Dame esas bolsas, te ayudo a llevarlas hasta tu casa. No es necesario, de verdad puedo solo. Ah, Lucas, no seas terco. Vas a terminar tirando todo en la calle, dije, ya tomando las bolsas de sus manos, sin esperar respuesta. Él suspiró, derrotado, y terminó aceptando la ayuda. Caminamos de vuelta al edificio, uno al lado del otro, con él claramente sin saber qué decir y yo. Por supuesto, aprovechando la situación, entonces. ¿Cómo te estás manejando en la vida de soltero en el suburbio? Pregunté, tratando de mantener el ambiente ligero. Estoy sobreviviendo, ¿verdad? Todavía me estoy acostumbrando a la rutina y todo eso, respondió, sin mucho entusiasmo. Ay, chico, deja de dramatizar. Solo necesitas aprender a lavar algunas ropas y hacer algunos platos básicos y ya está todo bien. ¿O crees que aquí hay alguien para mimarte? Dije, riéndome. Dándole un codazo en el brazo, él se sonrojó un poco, pero sonrió. Sabía que el comentario había tocado algo dentro de él. Era bastante obvio que aún estaba acostumbrado a la vida en la casa de sus padres, donde no tenía que preocuparse por esas cosas. Estoy intentando, lo juro, pero a veces siento nostalgia, ¿sabes? En casa todo era más fácil, más normal, pero es parte del aprendizaje. Ahora estás por tu cuenta, y como dice el dicho, quien no aprende por amor, aprende por dolor. Le guiñé un ojo y él se rió, pero aún un poco avergonzado. Llegamos al edificio y lo ayudé a llevar las cosas hasta su apartamento, cuando puse las bolsas en el suelo de su cocina. Eché un vistazo a mi alrededor. El lugar estaba un poco desordenado, pero nada grave, un típico apartamento de alguien que aún estaba aprendiendo a manejarse solo. ¿Vas a decir que aún no has aprendido a cocinar en esta cocina, Lucas? Pregunté, señalando el horno impecable, claramente sin uso. Él miró el horno, luego a mí, y se rascó la cabeza. Estoy aprendiendo. Pero aún prefiero el delivery, dijo. Me reí a carcajadas, negando con la cabeza. Chico, no vas a sobrevivir así. Vas a tener que aprender a freír al menos un huevo. Si no, pronto estarás en bancarrota con tanto delivery. Abrí su refrigerador. Con permiso, aquí hay huevos. Te voy a enseñar un truco. Él me miró sorprendido mientras yo tomaba una sartén y encendía el fuego. ¿En serio? ¿Vas a enseñarme a freír un huevo? Claro. Hijo mío, no voy a dejar que te mueras de hambre. No te preocupes. Empecé a preparar el huevo mientras le explicaba el proceso básico, todo con esa ligereza de quien ya sabía que estaba en control de la situación. Lucas se quedó a mi lado, observando, pero claramente más interesado en lo que yo estaba haciendo que en el aprendizaje en sí. ¿Ves? Fácil. Solo no dejes que se queme, ¿eh? Dije, lanzando el huevo frito en el plato y entregándoselo. Gracias, Clara, de verdad, dijo, y por primera vez parecía realmente cómodo. No te preocupes. Pero no pienses que siempre estaré aquí para mimarte, ¿eh? Le guiñé un ojo, bromeando. Él se rió un poco avergonzado, pero ya más relajado. Creo que el hecho de que yo entrara en su cocina, hiciera la comida y actuara como si fuera lo más normal del mundo lo hizo sentir más cómodo, y eso era exactamente lo que quería. Salí de allí con la sensación de que el juego estaba empezando a calentarse. Lucas estaba empezando a bajar la guardia y me gustaba ver eso. No se trataba solo de la comida ni de la ayuda con las bolsas, era el poder que estaba ejerciendo. La manera en que él reaccionaba a mí, veía el conflicto interno en él, esa mezcla de deseo e inseguridad, y eso me daba más energía. En los días siguientes, nos empezamos a ver con más frecuencia. Él comenzó a aparecer en mi puerta de vez en cuando, pidiendo ayuda para cosas simples como arreglar una bombilla o entender cómo funcionaba la lavadora. Y yo, claro, siempre dispuesta a ayudar. La verdad era que estaba creando una situación en la que él dependía de mí, y cuanto más venía a pedir ayuda, más sabía que estaba en control. En una de esas veces, apareció en mi casa ya por la noche con un problema en la TV. Clara, lo siento molestarte a esta hora, pero creo que la TV se quemó, dijo, rascándose la nuca. ¿Qué? No se quemó nada, deja que lo vea. Tomé las herramientas y fui con él al apartamento. Al llegar, vi que no era nada grave, solo un cable mal conectado. ¿Ves? Una tontería.
Conecté el cable y la TV volvió a funcionar. Ahora, que estoy aquí, voy a aprovechar para ver si tu refrigerador aún tiene algo que valga la pena. Él se rió y noté que esta vez estaba más relajado. Ya no era ese chico nervioso que apenas podía hablar correctamente. Claro, aún había un poco de esa timidez, pero estaba soltándose más y eso era exactamente lo que quería. Terminamos sentados en el sofá, bebiendo unas cervezas. La conversación fluyó de manera natural, hablando sobre la vida, de verdad. Pareces tan tranquila, ¿sabes? Como si nada te afectara, comentó, después de un tiempo. Yo, sacudiendo la cabeza. Vamos, déjame contarte un secreto, cuanto más muestras que estás en control, más las personas lo creen. Ese es el secreto. Tiene sentido, dijo, pensativo. Creo que nunca he sido muy bueno fingiendo. Eso siempre me pone nervioso. No sé, eso ya lo he notado, bromeé, dándole un golpecito en el brazo. Pero oye, eso cambia con el tiempo. Aprendes a manejar estas cosas. Solo no puedes esconderte del mundo, tienes que enfrentarlo. Él asintió, pareciendo reflexionar sobre lo que había dicho. Sabía que, de cierta manera, él estaba buscando algún tipo de orientación, tratando de entender cómo podía soltarse más, ser más confiado y claro. Yo estaba dispuesta a ayudar a mi manera. Aquella noche, antes de irme, se quedó de pie, en la puerta, un poco inseguro. Clara, gracias, de verdad. Sé que soy un poco perdido, pero es bueno tener a alguien cerca, dijo, con una sonrisa tímida. Yo le sonreí de vuelta. No te preocupes. Lucas, estoy aquí siempre que me necesites. Sabía que esa frase tenía un peso mayor del que él quizás percibiera en ese momento. Siempre que me necesites. No se trataba solo de las pequeñas ayudas del día a día, era sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Esa tensión creciente, esa curiosidad mutua. Y yo sabía que él volvería a buscarme. Las semanas fueron pasando, y noté que Lucas ya no era el mismo chico avergonzado que se topó conmigo en el pasillo. Poco a poco, se estaba soltando, acostumbrándose a mi presencia y al juego que habíamos empezado. Aunque él, tal vez, ni siquiera se diera cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, para mí. Estaba claro, el chico estaba en mis manos, solo. Faltaba el empujón final para que se diera del todo. Ya había notado que estaba más cómodo en llamarme para conversar, para tomar una cerveza después del trabajo. Varias veces aparecía en mi puerta, sin siquiera tener un motivo concreto. Siempre era una excusa, el control de la TV que no funcionaba, una toma que daba choque. Hasta el gas de la ducha que no podía regular. Sabía que no necesitaba mi ayuda, de verdad, pero dejaba que pasara. Era bueno verlo así, cada vez más dependiente de mi presencia y, de cierta manera, más cómodo teniéndome cerca. Una viernes, después del trabajo, volvió a golpear en mi puerta, esta vez con una sonrisa más segura que de costumbre. Me extrañó de inmediato. ¿Y ahí, vecina? ¿Estás ocupada?, preguntó, con un aire casual, pero noté que había algo diferente en su manera. Estoy aquí sin hacer nada. ¿Por qué? ¿Necesitas ayuda para hacer la cena hoy?, bromeé, riéndome. Nada de eso. Solo quería saber si te apetece una cerveza. Traje unas latas, pensé que podríamos beber juntas. Lo miré y vi que, esta vez, no era el chico tímido que solía encontrarse conmigo en el pasillo. Lucas estaba empezando a ganar confianza y eso me divertía. Me encogí de hombros, fingiendo desinterés, pero por dentro sabía que ese momento sería un punto de inflexión. Ah, puede ser, ¿no? Vamos a beber un poco entonces. Entra. Entró con las cervezas en la mano y se tiró en el sofá como si fuera lo más normal del mundo. Fui a buscar los vasos y, cuando volví, lo vi manipulando el control remoto, buscando algo para poner en la TV. A tu gusto, ¿verdad?, bromeé, riéndome. Dijiste que me sintiera como en casa, así que estoy obedeciendo. Se rió y abrió la primera lata. Conversamos, bebimos. Y el ambiente se fue relajando cada vez más. La charla era fluida y ligera, pero había esa tensión, en el aire, la misma de siempre. Solo que ahora, Lucas estaba más cerca, más involucrado. Era como si finalmente estuviera tomando el control de lo que quería. Y me encantaba eso. Sabes, Clara, he estado pensando, comenzó, después de unos tragos de cerveza, desde que me mudé aquí. Fuiste la única que realmente me ayudó. Ni siquiera mis amigos de antes se preocuparon por saber si estaba bien o si necesitaba algo. Sonreí, tomando otro sorbo.
Ah, Lucas, es parte de la vida. Los nuevos en la ciudad necesitan cuidados. ¿Verdad? Traté de mantener el tono ligero, pero sentí que la conversación estaba tomando otro rumbo. Sí, pero no sé si es solo eso. Me miró de una manera más directa que nunca. La verdad es que, sin ti, estaría muy perdido. Puse el vaso en la mesa, mirándolo a los ojos. ¿Perdido por qué? Ya eres grande, Lucas. Te las arreglas bien solo, estás aprendiendo. Pero sabía que estaba intentando decir algo más. No sé, creo que me acostumbré demasiado a depender de los demás. Pero contigo es diferente. Me enseñaste algunas cosas, no solo sobre la vida. Creo que me enseñaste a estar más tranquilo. Tomó otro sorbo, un poco nervioso. Ah, chico, relájate. Te está saliendo mejor de lo que crees. No te preocupes tanto. La vida es así, llena de aprendizaje. ¿Y tú? Clara preguntó de repente, sorprendiéndome. Siempre pareces tan segura de todo. ¿No te sientes sola? La pregunta me tomó, desprevenida, pero no lo demostré. A veces, pero ya me acostumbré a la vida así. Aprendemos a estar bien con nuestra propia compañía, ¿sabes? Lucas guardó silencio por unos segundos, mirándome, y entonces, sin aviso, se inclinó un poco hacia mí. Creo que tu compañía es mejor que la mía, dijo, con la voz baja pero llena de intención. Lo miré y vi que, finalmente, el chico estaba tomando coraje. Podía sentir el calor en el aire, esa tensión que había estado creciendo con cada encuentro. Ya no había vuelta atrás, y sabía que él estaba listo para cruzar la línea. Lucas había cambiado, estaba más seguro, más claro sobre lo que quería. Y yo estaba esperando por eso. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Pregunté con una sonrisa provocadora. Dudó por un segundo, pero antes de que pudiera decir algo más, se inclinó y me besó. Fue un beso un poco torpe al principio, pero pronto se soltó. Como si se hubiera librado de las últimas ataduras que lo retenían. Respondí al beso, acercándolo más, sintiendo el calor de su cuerpo mezclarse con el mío. Lucas, el chico tímido y perdido, ahora estaba allí tomando la iniciativa. Finalmente permitiéndose, y me encantaba cada segundo de eso. Seguimos besándonos por un tiempo y noté que estaba más cómodo de lo que esperaba. Lucas ya no era ese chico inexperto, al menos no más. Claro, aún había un poco de inseguridad en sus movimientos, pero era evidente que se estaba entregando sin miedo. Cuando nos separamos por un momento, me miró con la respiración acelerada, pero sin esa timidez que conocía tan bien. Creo que ahora entiendo mejor las cosas, dijo con una sonrisa torcida. Ah, ¿sí? ¿Y qué es lo que entiendes? Pregunté, provocando. ¿Qué quería esto hace tiempo? Solo estaba esperando que llegara el coraje, sonreí satisfecha. Tardaste, pero llegó, ¿verdad? Dije. Antes de atraerlo para otro beso, esa noche fue diferente a todas las demás. Ya no se trataba solo del juego de poder, de la tensión que habíamos estado alimentando. Era sobre él finalmente asumiendo el control de su propia voluntad, tomando las riendas de lo que quería. Y yo estaba disfrutando cada segundo, viendo al chico tímido transformarse ante mis ojos. Nos quedamos juntos por más tiempo y, al final, Lucas estaba tirado en el sofá con una sonrisa satisfecha en el rostro. Parecía otra persona, más ligero, más tranquilo. Como si finalmente se hubiera librado de un peso que llevaba mucho tiempo. ¿Te sientes bien ahora?, pregunté, sentándome a su lado. Me miró, aún con esa sonrisa. Mejor imposible. Me reí y negando con la cabeza. ¿Ves? Era solo cuestión de soltarte, asintió, quedándose en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando todo lo que había pasado. Gracias, Clara, de verdad. Creo que necesitaba esto. Relájate, Lucas, era solo cuestión de tiempo, dije, dándole una palmadita en el brazo. La verdad es que, aunque yo había iniciado el juego, ahora él también estaba jugando y eso me satisfacía. Verlo crecer y transformarse fue parte de lo que hizo todo esto tan interesante. Sabía que, de cierta manera, había sido yo quien abrió esa puerta para él, pero ahora que había cruzado el umbral, era suyo. Y, honestamente, no tenía idea de a dónde nos llevaría eso. Pero una cosa era segura, en Lucas que estaba sentado en mi sofá ya no era el chico tímido que un día tropezó con sus propias palabras al saludarme en el pasillo. Había cambiado y yo sabía que, de alguna manera, también había cambiado con él.
El juego que empezamos ya no tenía las mismas reglas. Ahora, las cosas eran diferentes y por primera vez no sabía exactamente qué esperar. Y, sinceramente, me encantaba esa sensación.